Buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar ahora ya con el segundo bloque del último panel de la Maker Faire en FabLab Barcelona. En este último bloque del panel de Hubs Productivos contamos con Lorenzo Patuzzo de Akasha Hub y con Guillem Camprodon. Comenzaremos como antes con una presentación, la de Lorenzo, después pasaremos a la de Guillem y luego tendremos unos minutos también para preguntas del público. Así que comenzamos con Lorenzo. Lorenzo es Creative Technologist y emprendedor social. Es parte de Akasha Foundation y fundador de Akasha Hub y de Green City Lab. Promueve la filosofía del open source y la descentralización y facilita proyectos colaborativos locales para el bien social. Ha trabajado en sectores variados, desde el diseño industrial, el cine, la arquitectura o las infraestructuras digitales descentralizadas desde el 2013 y está ahora concentrándose en un modelo de I+D colaborativo para la mejora de la sociedad como un camino importante para una sociedad coherente y autogestionada. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Te pongo la presentación y the floor is yours. De acuerdo. Bueno, la verdad no sé cómo empezar. Creo que me voy a improvisar un poquito. Antes de todo, creo que es importante, bueno, un puntito que has dicho tú de un poco de experiencia personal antes de Akasha Hub, un poquito de resultado de una investigación que ha durado una década y pico, sobre la importancia de colaborar y la importancia de ver situaciones diferentes. Desde el 2013, ya van 10 años casi, he estado trabajando en temas de descentralización desde Bitcoin, Bitcoin Magazine, el principio de Ethereum también. Y ahí me di cuenta de la importancia de generar infraestructura, ya que ahora hay herramientas que permiten colaborar de manera transparente, pues poderla aprovechar en el día a día. Yo creo que es una cosa importante y no estamos preparados por eso, sobre todo a nivel cultural. Que es compartir, básicamente compartir la manera de trabajar, siendo transparente también de necesidades personales que pueden tener las personas. Y esto he intentado agregarlo un poquito al proyecto que he estado haciendo. De todo modo, Akasha es un proyecto que hemos empezado en 2016 y tiene que ver con una red social descentralizada, incensurable, peer-to-peer, que hemos intentado hacer y hemos llegado a algún buen punto. Ahora estamos al siguiente paso. Akasha de por sí, el nombre significa Advanced Knowledge Architecture for Social Human Action. Que también en sánscrito es, bueno, un poquito lo registro akáshico, la conexión, es el éter, significa éter, y significa también la información que tenemos en la nube, ¿no? La nube espiritual, si queremos, una conexión que se valoraba mucho en esa época, en esa zona, y que hemos deseado volver a pescar, digamos. Ahora nos estamos ocupando de esta infraestructura, un framework para redes sociales, de manera que no solo estemos construyendo una red social, sino generemos una red de redes sociales, una especie de WordPress para redes sociales, donde cada uno, en lugar de montarse su grupo de WhatsApp o Telegram, pues se monta su red social con su tema de identidad, con su moneda, con un tema de votación y todo lo que permite la blockchain, ¿no? Bueno, a partir de ahí, eso empezó en 2016, 2017, bueno, perdón, aquí tengo, bueno, ya he explicado un poquito, creo. Bueno, en la red social, ya veremos, dentro de este año llegaremos a un buen punto también con Ethereum World, que es el primer caso de red social basada sobre blockchain, según el wireframe de Akasha. A partir de ahí, 2017, tenía un espacio de carpintería, vengo del diseño de producto, tenía un espacio para hacer cosas, digamos, y quise compartirlo sobre todo, bueno,
compartir un poquito curiosidades con otras personas y un poco el deseo de traer gente que nos explicara cuáles eran nuestras dudas. Empezamos a montar meetups, talleres, empezaron a venir gente y de repente después de 2 años empezamos a montar un poquito más serio el tema de actividades, eventos, hemos montado una asociación, hemos empezado a hacer algún proyectito, que ahora os explicaré, pero bueno, para ubicarnos un poquito. Somos ahora mismo una asociación de alrededor de 30 personas, esta es una foto del año pasado, del invierno pasado, y nos organizamos de manera bastante horizontal. Entonces, entre todas intentamos pagar alquiler, limpiar, cocinar, si hace falta, nos ayudamos con la organización de actividades, de comunicación, mantener espacio y hacer obras también. Un poco todo. Estamos ahí en el Clot, que se ve un poquito, zoom in, y ahí, en estas 2 naves, ¿eso es el láser? Sí. Ahí, pues, la nave 1 y la nave 3. Son 2 naves de 250-280 metros, en total son 830 metros cubiertos de espacios, oficinas, talleres. Esta es la entrada. He puesto unas cuantas fotos así para que nos ubiquemos. Este es la nave 1, el primer espacio. Aquí tenemos unas oficinas, aquí hay un pod para residentes. En este momento Francesco está desarrollando una herramienta digital para conectar páginas web en WordPress. Aquí tenemos otra oficina, cocina, baño, una sala de reuniones y luego tenemos del otro lado un espacio polivalente donde casi todo tiene ruedo, incluso una mesa de 4,5 metros que tiene rueda, paredes con ruedas, lámpara con rueda, todo con rueda. La idea de ese espacio es que podamos hacer desde reuniones, conferencias, charlas, proyecciones de documentales y sobre todo estamos intentando dinamizar ideas colaborativas, de manera colaborativa, perdón. Esta es la nave 3 en construcción. Esto es una foto del año pasado. Hemos hecho las obras nosotros. Ahora estamos con la electricidad, que nos falta un cachito todavía. La idea de esta nave es que sea un poquito ese makerspace que tanto necesitamos y yo personalmente, viniendo de donde vengo, ahí ya tenemos una parte de carpintería ya bien armada y unas impresoras 3D y ahora vamos para adelante con una parte electrónica, robótica, biomateriales, está en proceso. Esta es la carpintería. Bueno, esto de nuevo saltando a nave 1, pero de todo modo. Este es un taller de biomateriales, invitamos vecinos, invitamos personas de la asociación, los que se apunten básicamente, muchas personas de diferentes sectores y compartimos un poquito conocimiento, cada miembro de la asociación presenta un poquito lo que sabe hacer y pasa gente muy guay. Solo el primer evento en el 2017, al primer evento vino un diseñador de la NASA, de Zurich, vino simplemente porque no había otro sitio donde hacían esa conferencia. Era el único sitio en el mundo donde hicimos esta cosa sobre IPFS, Interplanetary File System, un protocolo de Web3, digamos, para descentralizar la información y volverla incensurable. Otras charlas muy cañera de identidad digital, que parece, bueno, que será, pero estamos un poquito pendientes de estos temas que para mí son fundamentales, sobre todo mirando hacia dónde vamos como sociedad. La digitalización, entonces si yo tengo
una identidad en Facebook y tengo otra en Twitter, no es la misma, soy dos personas diferentes, pero también puedo tener dos cuentas en la misma plataforma, sigo siendo dos personas diferentes, puedo decir yo soy yo o puedo esperar que alguien me diga que yo existo. Es otra manera de tener una identidad y tenemos que ponernos un poquito de acuerdo de qué queremos que sea la identidad en este caso. Luego se habla de temas tipo el futuro de la democracia. Hemos tenido un residente que es uno de los escritores de Liquid Democracy, que en los años 90 se planteaba qué sería de la sociedad si en lugar de votar cada 4 años votáramos cada 4 minutos. Organizamos Democracy for All, 2 días de talleres, vino el expresidente de Estonia, el John McAfee, descanse en paz, y otras personas que... O sea, las temáticas que tocamos intentamos que sean tan pioneras que solo pocas personas expertas van a venir. Y esa es una consecuencia, básicamente, porque realmente es nuestra curiosidad, vamos a mirar y decimos, pero ¿cómo funciona esto? ¿Es posible que no hay información por ahí? Pues vamos a llamar este que sabe, esta que sabe. Y al final vienen de todo el mundo a explicarnos tal cosa y vienen de Tel Aviv o de California para media hora con 30 personas. Y luego pilla el avión de vuelta, que bueno, a nivel de sostenibilidad vamos muy mal, pero la conexión que se genera entre proyectos, entre personas, es muy fuerte. De ahí han empezado a salir proyectos de tipo una plataforma de NFTs, que en 3 meses llegaron a 50 personas a salario. Por ahí pasaron proyectos tipo Aragon o Gibet o Bogdoni, unos cuantos proyectos también de identidad digital. Han pasado por ahí proyectos de bioarquitectura, permacultura, biomateriales, hemos dicho, electrónica, de robótica, de muchas temáticas diferentes. Y de nuevo se genera como esta cohesión de temas diferentes en el mismo espacio. Entonces, cuando te vas empapando de una cosa y de otra que no tienen nada que ver, empiezas a buscar relaciones involuntariamente y al final es de ahí donde sale la innovación, que es poner un carrito, ponerle un motor, pues te sale un coche. Ponerle, no sé, un dron y transporte de emergencia y de repente te sale transporte de órgano a través del desierto. Son planteamientos que se hacen solo si estamos dispuestos a mezclar nuestras ideas y lo que tenemos preconcebido, ¿no? De cómo tiene que ser algo, ¿no? Y empezar a plantear un poquito también a nivel más abstracto qué es lo que estamos viviendo y qué es la sociedad, cómo funciona la sociedad, en qué complejidad nos encontramos también, ¿no? Que nos han parido en este mundo y de repente tenemos... perdón, tengo el tiempo, ¿no? Sí, como 4 minutos. Oh, fuck. Vale, voy al principio, pero... No, esta es la mitad. ¿Qué iba a decir? Estamos en la innovación y en... Bueno, paso para adelante porque si no me corto. Aquí vemos, bueno, talleres, a veces comemos en esa mesa, a veces hay debates súper importantes, a veces, bueno, hay vecinos, hay vecinas que de repente dicen ¿qué es esto? Y luego hay profesores de la universidad que llegan y dicen por fin un sitio donde puedo aplicar lo que tengo en la teoría en los libros, porque si no, ¿qué hacemos con esto, no? Alguna fotico, talleres, alguna charla, algún evento. Son debates que van de 10 personas a 70, 80 personas a veces. Intentamos siempre generar estas ágoras, que haya conversación. Por eso me encuentro un poco en una situación un poco rara de explicar algo. Y lo que realmente estamos intentando generar es que haya conversación, que haya preguntas todo el rato, ¿no? Entonces yo aporto lo mío, pero tengo un punto de vista muy limitado. Pues somos 100 personas, pues cada uno aporta lo suyo, pues mucho mejor. Nadie se lo sabe todo. Aquí, bueno, talleres, está el Chris aquí, mira.
planteamiento de proyectos. Estas son nuestras oficinas. Uno de los proyectos que estamos tirando para adelante es GeoYum, una colaboración con CCB, Sonar, Unión Europea, bueno, varias cosas. Es una artista que se llama Samira, que ha estado investigando un poquito el tema de geobacterias, bacterias que descontaminando el suelo generan un mínimo de electricidad. Y esto es un tema que ha salido en colaboración con la Universidad de Alcalá, en Madrid. Hemos logrado tirarlo un poquito para adelante y ver cuánta electricidad se puede generar y cómo podemos utilizar esa electricidad. Se ha planteado una iluminación pública dentro de un suelo urbano que ahora veremos. Bueno, de hecho, igual luego lo miramos en el mapa, en la otra imagen. Tenemos uno de los proyectos más importantes, el L'Hort del Clot, que lo lleva el colectivo Green City Lab, que ha nacido también en Akasha. Es un modelo de huerto urbano que estamos planteando donde haya no solo la parcela para cada persona, sino que haya la posibilidad de tener curiosidad y tener atracción hacia lo verde, ¿no? Entonces empezamos a meterle la bacteria que genera electricidad y descontamina el suelo, fitos de depuración, le metemos los hongos, las setas que también remedian el suelo, recuperan el suelo. Le ponemos acuaponía, donde los peces alimentan las plantas, la planta limpia el agua de los peces. Le metemos aeroponía, donde una planta crece 3 veces más rápido y podemos tener hasta no sé cuántas veces más densidad por un metro cuadrado. Y empezamos a plantear también cómo podría ser la ciudad y cómo podría ser la agricultura a kilómetro cero, digamos, en el terrado de la finca, poder cultivar, poder tener nuestra comida. Hay una serie de cosas, y luego acompañado esto por la sociocracia, que ahora veremos, o otra manera de decidir, nos permite que podamos coordinarnos sin necesidad de pelear, sino apoyándonos uno al otro y aportando. Es solo aportaciones, nada de pelear y machacar a los demás basado en convenciones, ¿no? De antes, ¿no? Intentar aportar y solo sumar. Poco lo que intentaba explicar el design thinking, ¿no? Sí, un poco algo de eso. Se ha formado también un colectivo que se llama Nave 3 Collective, NAB3, que viene de la nave 3 que tenemos. Es un colectivo de artistas multidisciplinarios, son programadores, hay artes visuales, proyecciones, mapping, estructuras hinchables de 8 metros. Bueno, se han metido ahí y hacen performance y tienen bastante... intenta conectar también con los otros proyectos. Como todos los proyectos intentamos siempre tener cohesión entre nosotros. Otro taller de estructura y luego UP, que es otro de los proyectos importantes que tenemos, Urban Planting Project, aquí tenemos el Chris. Se está volviendo una buena manera para educar en las escuelas de cómo cultivar, de ser sensible un poquito al cambio climático, de entender en qué nos afecta a nosotros aquí y qué podemos hacer aquí. El tema del microclima y tener una mejor calidad de vida también en la ciudad, ¿no? Aquí estamos en el huerto, que igual, ahora estamos dinamizando este huerto, son 2.300 metros de solar, con los vecinos, con las asociaciones, con empresas y iniciativas locales, en general de Barcelona, y luego aportaciones también de universidades. Estamos viendo cuál es la mejor manera para tener un huerto urbano y codiseñando junto con la consejera de Ecología un nuevo modelo de huerto urbano para Barcelona, donde no solo se tenga esas 50 personas al año que puedan cultivar su metro cuadrado, sino que podamos contaminar con ideas, con la cultura y con la atención de los ciudadanos 50 personas al día igual.
estaría fenomenal. Hay un plan educativo y todo, no me rollo. Y bueno, aparte de eso, bueno, esto es un poquito como se podría ver a Caixa. Estamos en esta nube de aquí, es un poco un paralelismo de la sociedad. Estamos en nuestra pequeña nube, en nuestra pequeña burbuja, donde planteamos un poquito, vemos cómo están las cosas y replanteamos de manera un poco despegada, ¿no?, de la realidad, para luego replantear como posibles soluciones, adecuar medidas. Y de ahí salen proyectos en colaboración con el ayuntamiento, en colaboración con los ciudadanos. Lo que estamos mirando todo el rato es poder ser completamente independientes. Entonces, no depender de ninguna institución, ninguna marca, no depender de subvenciones del ayuntamiento. Esta es la dirección un poquito que queremos tomar. Porque si nos responsabilizamos de nuestra pequeña parte en la sociedad y nos coordinamos entre nosotros, logramos llegar a demostrar que es posible una sociedad autogestionada. Esa es un poquito la dirección, y eso se hace solo si hay coordinación, si hay una conciencia, si hay transparencia de cada mínima acción. Aquí vemos un poquito todos los círculos. Digamos que Caixa es todo ese círculo donde están los miembros, cada uno paga una cuota y hay servicios, y luego cada uno de los miembros se puede involucrar en varios círculos. Y dice, yo quiero encargarme de la comunicación, quiero encargarme de hacer que este espacio sea rentable o de tener más recursos para financiar proyectos. Quiero encargarme de hacer documentales y eventos y tal. Entonces, cada persona se ubica y cada círculo es independiente. Luego nos encontramos entre todas y coordinamos entre todos. Es una manera de hacer que no sea piramidal, ¿no?, que todo dependa de alguien, sino que depende de muchas personas a la vez. Bueno, no me rollo más. Esto es un poquito un resumen de lo que estamos haciendo. Estamos intentando dar más herramientas a iniciativas descentralizadas y colaborativas. Reubicamos un poquito la descentralización. Cada artista, cada diseñador, cada proyecto necesita comunicación, y cada uno de ellos necesita una parte fiscal o una parte económica. Pues intentemos agregar los esfuerzos de manera un poquito más inteligente, diría, no sé, más funcional, si queremos. Y luego tener ese gran poder de poder ser libre, digamos, en lo que nos compite. Si yo soy artista, quiero hacer arte, no quiero hacer la renta, cosas así. La idea de esto es un poquito tener unos barrios que tenga su I+D, que podamos plantearnos qué sociedad queremos, qué bancos queremos en la calle, dónde queremos la plaza, y que podamos pagarlo entre nosotros, que al final es lo que estamos haciendo, pero estamos delegando a un sistema institucional que, perdón Jordi, pero tiene sus fallas. Es una maquinaria muy pesada y nada contrario, solo quiero ver si personalmente si hay la posibilidad de hacerlo de otra manera. Y ya está. Ahí vamos. Te dejo el contacto por si acaso. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, ahí tenéis la información de Caixa Hub, si queréis acceder a ella, los que estéis viéndolo desde el streaming. Ahora pasamos a la última presentación de la tarde. Muchas gracias por llegar hasta aquí con todos nosotros y nosotras. Gracias, Guillem, también por estar aquí. Guillem Camprodon es el director del Fab Lab Barcelona. Es diseñador y technologist, trabaja en proyectos conectando tecnologías emergentes con comunidades locales. Como director del Fab Lab Barcelona, que es el primer Fab Lab de la Unión Europea y un referente en la red, con más de 1.800 Fab Labs en todo el mundo, ha contribuido a la transformación de Fab Lab Barcelona desde un espacio de fabricación digital hasta un laboratorio de investigación e innovación dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña.
Guillem lidera también la plataforma Smart Citizen, trabaja como investigador en numerosos proyectos financiados por la Unión Europea, como Making Sense, Reflow o Icescape, y es docente en múltiples programas del IAC, en especial en el Master on Design for Emerging Futures. Buen día. Me siento fatal cuando leen esto, lo escribí yo, pero es que esto lo escribo uno para ganar proyectos, no para que se lo digan así un sábado por la tarde. Así. Bueno, primero de todo, gracias a todos los que habéis participado ya, porque creo que es un placer compartir este espacio. Yo creo que muy a menudo hemos pensado en la fabricación digital siempre ha tenido esa aproximación un poco tecnocrática o muy tecnocrática, ¿no? En el sentido de a través de la fabricación digital arreglaremos todos los problemas de forma distribuida, sí, pero con la fabricación digital, no se preocupen. Y ese debate abierto sobre la fabricación, ya no digo la fabricación digital, sobre los espacios productivos desde ese punto de vista local, ¿no? Con todas esas iniciativas y tocando ese aspecto tan importante que es al final no solo el aspecto, digamos, tecnológico, pero la tecnología como cultura, por lo tanto la identidad también, ¿no? Y cómo hablamos de Barcelona, de la identidad de Barcelona, creo que es muy relevante. Así que un placer compartir este espacio. Hoy no voy a hablar del Fab Lab Barcelona, aunque empezaré hablando del Fab Lab Barcelona, pero vamos a hablar de una propuesta nueva. No es nueva del todo, pero es el Fab City Hub Barcelona, luego os contaremos más, pero lo digo porque no estamos aquí tanto como Fab Lab Barcelona, sino planteando una propuesta nueva de Fab City Hub Barcelona que queremos un poco que tenga hoy como punto de salida. Tengo un vídeo para presentar el Fab Lab, que lo voy a lanzar, dura 2 minutos y así no me paso horas hablando. Perdón, creo que es mi culpa que no tiene audio, pero bueno, sí voy hablando encima. Fab Lab Barcelona es un espacio que nace en Barcelona, obviamente, en el año 2007. Nace como un nodo de la red de Fab Labs, como uno de los primeros nodos de esa red. Y creo que es importante poner esto en contexto porque el trabajo que ha hecho el Fab Lab, sobre todo, ha sido aquel de ayudar a construir y a crecer esta red de Fab Labs, que creo que no necesita demasiada presentación porque quien más, quien menos ya la conoce hoy en día. La red de Fab Labs, como sabéis, nace de MIT, nace con una visión de la tecnología, yo diría, muy positivista, digamos. Nace con esa idea de que si empoderamos al final a la sociedad con ciertas tecnologías digitales vamos a cambiar el mundo, y creo que ahora mismo todos sabemos que lo digital es bueno, nos ayuda, pero que tampoco ha hecho cambiar al mundo, al igual a favor nuestro, al igual a favor de algunos otros, pocos sí. Y por lo tanto, digamos, nosotros como Fab Lab, que venimos de ese origen, digamos, ¿no? Donde la tecnología lo es todo un poco, durante los últimos años hemos tenido que entender, explicarnos, mirar hacia afuera para entender realmente cuál era el rol de esa red. Y creo que esto es lo más relevante. A ver, sacar el vídeo aquí. Nos dimos cuenta, de hecho, que como miembros de una red, lo más relevante era ayudar a esa red a encontrar su propio sentido. Y siempre digo esto porque al final en el mundo hay más de 2.000 laboratorios. Y 2.000 laboratorios que son Fab Labs. Si empezamos a contar muchos espacios de los cuales hoy hemos hablado, hay muchísimos más. Y muy a menudo, sobre todo en la red de Fab Labs, nos encontrábamos con una gran cantidad de espacios, con una cantidad de gente con ganas de hacer cosas, pero que les faltaba un poco aquellas metodologías, les faltaba un poco saber cómo generar impacto local. O sea, tú tienes gente que tiene un conocimiento muy alto de ciertas tecnologías, pero que muy a menudo tiene una dificultad para pensar que aquellas tecnologías pueden tener un impacto local si las conectas de unas formas determinadas. Y no es por falta de conocimiento, no es por falta de capacidad, en general es por falta de tiempo. Por lo tanto, instituciones como la nuestra, que son Fab Labs muy maduros en esta red un poco, lo que hemos intentado los últimos 5, 6, 7 años es sobre todo enfocarnos a explorar un poco, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto de un Fab Lab en la sociedad? O sea, pensar que podemos ir más allá de esa idea de formar en fabricación digital, que a veces se acaba, ¿no? Como imprimiendo un llavero en 3D, digamos, y pensando que al igual podemos usar los principios de fabricar localmente, por ejemplo, para enseñar que a través de fabricar localmente no solo hablamos de fabricar, hablamos de aprender, hablamos por lo tanto de empoderarnos y por lo tanto hablamos de que de la misma forma que te empoderes en que yo puedo fabricar cualquier cosa, me empodero
poder de la idea que yo puedo construir casi cualquier cosa. Es una idea general de empoderamiento ciudadano muy importante, pero ideas mucho más concretas también, como por ejemplo pensar que en un Fab Lab los materiales no son una cosa que compras en un catálogo, sino que los materiales al final están a tu alrededor y que tienes que identificarlos y tienes que pensar que al final esa idea del catálogo que fabricas algo y luego lo tiras a la basura, digamos, al igual no tiene mucho sentido y que al igual la basura es el principio, ¿no?, de este flujo y por lo tanto que entender las fuentes de basura o de materiales locales al igual es el primer paso casi para fundar un Fab Lab, ¿no? Pues trabajar ideas de ese tipo, que podría hablar de muchas de ellas, es un poco a lo que nos hemos dedicado. Siempre, obviamente, ¿no?, con esa idea que creo que es muy relevante, y hemos hablado infinitamente, ¿no?, que es ese principio de lo distribuido, ¿no? Pero también yo creo cada vez más tomando conciencia de lo difícil que es poder decir que algo es distribuido, ¿no? Hemos visto como esa idea de que Internet es algo distribuido. Bueno, yo no sé si Internet es algo muy distribuido hoy en día. O sea, al igual nos está sirviendo para seguir hablando de lo distribuido, pero yo diría que Internet más bien sí es algo hoy en día es igual descentralizado en algunos aspectos y más bien centralizado en muchos modelos de consumo y hasta en los modelos de gobernanza de la red. Por lo tanto, incorporar esa autocrítica y esa reflexión creo que es muy relevante. Y aquí hemos llegado a 15 años in the making, o 15 años hablando de esas cosas, 15 años intentando explicar al mundo lo que puede ser un Fab Lab, ¿no? Desde el 2007 hasta 2022. Y no sé si por muchos años más, al igual sí, al igual, no sé, nos toca desaparecer a los Fab Labs y convertirnos en otra cosa. Y creo que lo más relevante al final, como decía, es que esta red ha tenido un crecimiento exponencial. Y esto quiere decir que en muy poco tiempo nos hemos pasado de ser muy pocos a ser muchos. Y ser muchos Fab Labs no es lo importante. Para mí lo importante es que a través de ser muchos Fab Labs hemos ayudado a visibilizar una gran cantidad de iniciativas que pueden tener, yo creo, mucha relevancia en cómo pensamos sobre los problemas actuales y el futuro que queremos. Y en ese sentido nosotros empezamos a trabajar hace un tiempo esa idea de la ciudad productiva. Esa idea nace, sobre todo, por lo menos para nosotros, obviamente se ha hablado mucho de esto antes, cuando en Barcelona nos planteamos a partir del 2011-12 esa idea de ¿qué pasa si empezamos a crear Fab Labs por Barcelona? Es cuando nace la primera idea de los Ateneus, aunque no se llamaban así, pero la idea, digamos, el marco conceptual. Y en ese contexto nosotros pensamos, hombre, si tú empiezas a tener muchos Fab Labs en una ciudad, esto ya no va de un Fab Lab solo intentando arreglar los problemas del mundo. Esto va de la capacidad de la ciudad de volver a ser productiva. Y de hecho en esa reflexión empezamos a pensar que ya no se trata de los Fab Labs o de muchos Fab Labs en una ciudad. Se trata al igual del Fab Lab como ese espacio que, conociendo un poco de todas las tecnologías y teniendo esa capacidad de ser abierto, no es un centro de investigación cerrado que abre, digamos, dentro de una empresa, es capaz de ser un agente que conecta todas esas capas de producción local, ¿no? Desde en un barrio como el que estamos, pues por ejemplo, la gran cantidad de, sobre todo que había, y aún quedan algunos, de talleres de pequeños fabricantes que aún de una forma, diríamos, casi, hoy en día es casi radical, ¿no?, seguían fabricando, que luego dio lugar a esos nuevos espacios de fabricación que estamos hablando aquí, pero también de muchas otras iniciativas que hacen la ciudad más productiva o contribuyen a esa idea de pensar que la ciudad no tiene que ser un modelo, digamos, que nosotros llamamos de PITO, ¿no?, de Product In, Trash Out, que es un poco al final el modelo de consumo para muchos de los bienes de consumo hoy en día. O sea, si pensamos, no es obvio, la vida de un teléfono móvil seguramente empieza y acaba en África, ¿no? Materiales preciosos saliendo de minas, transformándose posiblemente en China o en otros países asiáticos, consumido en Europa en muy poco tiempo, 2-3 años, y desperdiciado como si fuera casi un servicio, ¿no? Casi más bien que un objeto, digamos, que está compuesto de átomos y de materias primas. Y en ese sentido, ¿no?, este modelo que empezamos a trabajar justo en ese momento, en el 2011, ¿no?, de data in, data out, empezó a tomar más relevancia, ¿no? Esa idea al final que yo creo que empezamos a trabajar y se ha trabajado infinitud de veces. O sea, no es una invención del Fab Lab, pero sí que es un marco de trabajo que es muy útil para nosotros, ¿no?, que es pensar, vale, al igual lo que sí que podemos considerar en esencia fabricación digital es el intercambio de conocimiento que permiten esas redes.
¿no? El intercambio de conocimiento que permite ver un vídeo en YouTube y saber cómo hacer algo, o poder, digamos, ensamblar tu propia impresora 3D mediante unos ficheros que te has descargado mediante esa red. Y luego empecemos a trabajar más esa idea de la producción local, que creo que lo que es muy relevante para nosotros de esto es que de repente, en el contexto actual, esas ideas que eran un poco ideas de bombero, empiezan a tener relevancia real. O sea, la cadena de suministro global ha sufrido una disrupción los últimos meses, año, que está ahí, digamos. O sea, y vemos cada vez más como ideas, al igual que no tomaban tanta relevancia, como por ejemplo extender la vida de los productos, digamos, ¿no? O sea, un montón de ideas que estaban ahí sueltas, pero que nunca, digamos, no existía esa emergencia, ¿no? Empieza, ¿no? a visibilizarse. Y esto creemos que es muy importante y empieza a definir un marco nuevo en el que trabajar y en el cual proyectos que desarrollamos, 4 minutos, que desarrollamos los Fab Labs toman formato, digamos. En este contexto, nosotros lo que hemos empezado a identificar, por lo tanto, es que el Fab Lab no es tanto un espacio para hacer, no es tanto ese espacio únicamente donde fabricamos, sino que tiene que empezar a ser ese espacio de encuentro, ¿no? Y en proyectos como Centrino, lo que hemos empezado a hacer es a identificar qué actores, por ejemplo, en el barrio de Poblenou, pueden trabajar juntos para hacer la ciudad más productiva. Y hacer la ciudad más productiva al final significa esa forma de trabajar en red, de empoderarnos para empezar a pensar qué fuentes de conocimiento y qué fuentes de materiales podemos empezar a utilizar de forma más común. En ese contexto, el proyecto Fab City generó esa idea del Fab City Hub, ¿no? Y creo que es bastante fácil de llegar aquí pensando, oye, a ver, sí, los Fab Labs muy bien, genial, los necesitamos, pero al final hay un montón de otras iniciativas y lo que necesitamos sobre todo son puntos de intercambio de conocimiento, son puntos de conexión, al final con esa idea de que además cada vez más la infraestructura de un Fab Lab es más asequible. Cuando yo llegué aquí una impresora 3D costaba, la más barata no sé cuánto costaba, pero la que teníamos costaba 60.000 euros y ahora cuestan 200 euros, digamos, ¿no? No sé si tienen que costar 200 euros porque tampoco es real este precio, pero en todo caso la infraestructura ya no es tan relevante. Lo más relevante al final es el intercambio de conocimiento, el espacio seguro para encontrarnos y debatir. ¿Qué es un Fab City Hub, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Un Fab City Hub nació primero de todo como un prototipo aquí en Barcelona. En el 2019 y 2020 abrimos un espacio aquí al lado donde, como parte de un proyecto de investigación, intentamos decir, no vamos a hablar más de nosotros mismos, vamos a invitar a otros a hablar de lo que hacen y a ponerlo un poco en contradicción con lo que nosotros estamos haciendo, abriendo ese debate. Donde surgió al final, pues entre muchas otras cosas, al ver que al final no será tan importante la innovación en cuanto a los proyectos, que esto ya vendría más tarde, pero sobre todo qué modelos de gobernanza, ¿no? Cómo se organiza una cosa así, ¿no? Al final es muy fácil hablar de ciudadanía, de comunidad, pero sin unos modelos siempre ganan los mismos. Siguiendo esa iniciativa que fue un piloto, surgió el Fab City Hub de París, surgió el Fab City Hub de Ginebra y surgió el Fab City Hub de Blonduos en Islandia, que son espacios que se han creado en estas ciudades que ya no podríamos identificar como un Fab Lab, aunque algunos pueden estar dentro de un Fab Lab, sino que son espacios de encuentro donde se junta ciudadanía, se junta toda esa práctica más tecnológica que viene de los maker spaces, se juntan prácticas mucho más conectadas con las ciencias sociales y con las prácticas a las que podríamos identificar más culturales, aunque para mí un maker space también es cultura, pero así para repensar la ciudad, para pensar cómo juntos pueden generar un impacto mayor que al final, para ponernos muy prácticos, el de un Fab Lab solo en la ciudad intentando hacer cosas con las escuelas del barrio, ¿no? Que es un poco a veces donde nos quedamos como Fab Labs. Y en ese sentido, este año nosotros lanzamos esa propuesta del Fab City Hub Barcelona. ¿Con qué idea? Sabemos que esto no lo queremos empezar como una unión de instituciones, porque no va a funcionar. Lo que queremos empezar a hacer es a mapear actividades en la ciudad que se enfocan a esa idea de hacer la ciudad más productiva, de la forma más transversal posible. Actividades de Acaixa, actividades de Udubá y actividades de Ateneus. Por lo tanto, una agenda de actividades locales en Barcelona que ayuda a visibilizar que estamos trabajando para generar ese espacio de colaboración, de encuentro y de prototipado, ¿no?
y de intercambio de conocimiento sobre repensar cómo puede ser la ciudad, ¿no? Entendiendo ciudad, entendiendo a veces bioregión, entendiendo barrio, ¿no? Y aquí el barrio es muy importante, porque nosotros, como sabemos que tampoco podemos operar a la escala de Barcelona y que un Fab City Hub Barcelona al final yo creo que va a tener poca representatividad porque nadie se va a coger el metro, digamos, para cruzar media Barcelona y venir aquí a hablar un rato, lo que es importante es empezar con Poblenou, que siempre ha sido nuestro espacio de experimentación. Por lo tanto, lo que lanzamos es ese prototipo de Fab City Hub Poblenou, donde pretendemos, digamos, mediante iniciativas como por ejemplo MakeWorks, que es una plataforma donde mapeamos el ecosistema, digamos, de fabricantes y de transformadores, desde de gente que hace fermentos a gente que construye mesas en Poblenou, junto con otras iniciativas, digamos, locales del barrio, de ciudadanía, que hemos estado trabajando en muchos proyectos anteriormente, para generar ese espacio de debate, prototipar qué puede ser este Fab City Hub, este punto de encuentro en Poblenou, y luego poco a poco ir viendo cómo otros barrios pueden replicarlo, digamos, utilizando además no, digamos, el Fab Lab Barcelona como CDIA, sino pues Ateneus de fabricación y otros espacios comunitarios como Akasha que pueden ayudar en esto. Así que un poco la presentación de hoy por mi parte es una invitación a deciros, estén atentos, publicaremos más información sobre esto y por favor, dadnos vuestra opinión sobre si esto tiene sentido o la estamos cagando completamente. Perdón. Es arriba. Sí, no. Porque claro, la última es pone break. Bueno, tenemos ahora unos minutos para preguntas. No sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí. Un momentito. Va para los dos, tengo curiosidad. Un momento. Sí, que que estamos en la tele. Entonces, esta pregunta, en verdad tengo dos preguntas, pero es la primera es muy compleja. A ver, ¿qué tipo de proyectos, individuos o colaboradores buscáis atraer o poneros en contacto? ¿Y de qué manera, proactivamente, qué tácticas y estrategias tenéis para poder poneros en contacto con el tipo de gente con el que queréis poneros en contacto o colaborar? Y después, aparte de esa pregunta, aparte de qué tipo de gente queréis y cómo estáis proactivamente trabajando en ello, cuando a veces puede que tengáis la idea, igual que los de Akasha venís más con un trasfondo tecnológico descentralizante y Fab Lab venís de un gremio académico con una universidad a la base del movimiento, si la dirección, lo que queréis no es lo que está pasando, ¿qué medidas habéis tomado para poder, o sea, cómo descentralizado está vuestro enfoque? Si os viene gente que no es los que estabais esperando, ¿qué medidas entonces estáis tomando para poder crecer con estas cosas? ¿Os puedo repetir la pregunta? Lo siento que las he soltado bastante, pero... A ver, nosotros... varios temas. Primero, yo creo que una cosa muy importante, y por esto lanzamos el Hub, es identificar ahí donde podemos llegar como Fab Lab y donde podemos llegar como Hub, ¿no? O sea, como red de redes, ¿no? O como red, por lo menos, ¿no? Y para nosotros esto ha sido muy relevante. O sea, nosotros hubo un momento, por ejemplo, en el Fab Lab, que como éramos de los pocos espacios de Barcelona donde habían impresoras 3D, abríamos las puertas a todo el mundo. Claro, para una institución privada es bastante difícil hacer esto como modelo de negocio. Llega un momento, por ejemplo, que gracias aparecen los Ateneus, aparece gente como Akasha, aparece TMDC, aparecen un montón de espacios que tienen sus propios modelos, que están mucho más diseñados para ser compatibles con esa idea. Por ejemplo, yo quiero fabricar algo, puedo ir ahí y alguien me atiende, ¿no? Y de algún modo, pues, nos permiten, digamos, respirar un poco más. Con ese respiro nosotros lo que empezamos a decir, oye, al igual, en vez de que nos venga la gente, lo que necesitamos es empezar a entender dónde vivimos, ¿no? Y en ese sentido, los últimos años, afortunadamente, mediante fondos públicos de investigación, hemos podido empezar a hacer un trabajo que no hacíamos, que es, por ejemplo, empezar a entender el barrio del Poblenou como un espacio donde vive gente, donde hay una tradición asociativa espectacular, digamos, donde también hay una gentrificación muy bestia y empezar a pensar qué pasa cuando pones, digamos, a la gente que está aquí en el Fab Lab, que son gente de todo el mundo, por esa digamos, naturaleza internacional del IAC, con una visión a veces muy centrada en la tecnología, los pones en conflicto, digamos,
con una necesidad del barrio o los pones en conflicto y al revés, también cómo tú pones en conflicto a esa gente con ideas que tú tienes, ¿no? Y así han salido, por ejemplo, proyectos como fue Remix del Barrio, que era un proyecto donde trabajábamos con los vecinos del barrio, con diseñadores y con productores de residuos orgánicos del barrio, bares, restaurantes, cogiendo residuos orgánicos y trabajando con los vecinos y esos diseñadores, cómo transformarlos, digamos, a través de recetas o de protocolos de los biomateriales en nuevos objetos de utilidad, digamos, ¿no? Y un poco experimentando esa idea de decir, a ver, que son posibles esas conexiones, ¿no? O sea, a veces, si no, al final, cuando hablamos de comunidad, de ciudadanía, nos quedamos con ideas como muy sencillas, ¿no? Es como, sí, la comunidad, pues sí, bueno, son 4 familias, siempre más o menos de buena clase, que aparecen por ahí los sábados y unos jubilados, ¿no? O cuando hablamos de ciudadanía productiva, pues sí, los huertos urbanos y tal, pero lo que sucede es que si no provocas cosas que van más allá, lo que va más allá se lo come siempre, ¿no?, la gran industria, ¿no? O sea, si tú no provocas que la ciudadanía, el empoderamiento, no solo es el huerto urbano, sino también es hacerse su propio Facebook, de repente viene Facebook y hace su Facebook, digamos, ¿no? Y un poco provocar esos cambios, ¿no?, o provocar esas reflexiones donde estamos y lo que nos hemos podido permitir, no hace mucho, 3, 4 años, trabajar un poco más en esa dirección. Un último punto, y no quiero alargarme mucho, pero que estamos trabajando, yo creo, de una forma un poco más específica, es todo el tema al final, digamos así, diversidad de género, o sobre todo acercar más las mujeres al Fab Lab. Los Fab Lab, los talleres, pueden acabar siendo entornos aún hoy en día muy, muy masculinos. Y en ese sentido también hemos podido empezar a incorporar espacios así, conectados con, por ejemplo, el proyecto Fabricademy, que ayudó mucho, pues, a cambiar ese paradigma, y al final lo que trabajamos ahí, y creo que eso algo ayuda también un poco a pensar cómo atraemos a la gente, y para mí es un poco de las últimas cosas que he descubierto, no sé, como una de las cosas que este año he dicho, mira, esto es importante, es lo que llamamos role models, ¿no? O sea, al final, a través de dar visibilidad a gente que no es, digamos, el maker estándar, ¿no? No es el innovador estándar, no es el tío estándar que esperas encontrar en un faro, que hacen cosas, digamos, cómo pueden servir a otros para identificarse con esto, ¿no? O sea, dando voz, por ejemplo, a un montón de mujeres que han pasado por aquí y hacen fabricación aquí y te cuentan cómo van a la ferretería y se las miran así, ¿sabes? O sea, para que otras, cuando les pase esto, no piensen así, sienten que ellas pueden ser makers y pueden venir aquí a construir, y esto es muy, muy relevante. Por lo tanto, los modelos de rol yo creo que es muy relevante para aproximar comunidades hacia nosotros. No sé, he hecho un poco un popurrí de muchas cosas. No has explicado el tema, la verdad. Nosotros, como somos bastante más jóvenes, no tenemos 15 años. Y abiertos, y es una comunidad. Al final aquí somos una fundación privada, no es lo mismo. Ya, son 2 situaciones un poco diferentes. De todo modo, sobre todo al principio, cuando no estaba tan claro en la Caixa lo que era la misión de la asociación, del grupo de personas, había muchas ideas en el aire, pero faltaba un poco de integración, ¿no? Lo que se hacía era la dictadura benévola, o sea, confiamos que nos llevas, guías al barco y nos llevas a donde toca, ¿no? Y ahora que está un poquito, los últimos 2 años que está bastante más claro, y un poco desde siempre hemos mantenido las puertas abiertas a propuesta, porque es como, vale, lo que necesitamos es coordinación. Ahí vamos. Y luego la dirección que pillemos lo decimos entre todos, pero que sepamos un poco gestionarnos, escucharnos, construir juntos, ¿no? En ese sentido por favor, aporta, ¿no? Por favor, ¿dónde quieres ir? ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué tipo de proyecto? Pues adelante, propon, y luego si hay apoyo, pues vamos en esa dirección, ¿no? Va un poco por ahí. Entonces, de ese lado no tenemos ese gran peligro de tomar decisiones equivocadas, porque al final es un experimento continuo. Vamos a donde queremos ir juntos. En ese sentido, para añadir solo, nosotros lo que sí que en el Fab City Hub vamos a lanzarlo como tal es con una idea, llamémosle manifiesto, o por lo menos con unos principios que creemos que es muy importante, porque por nuestra experiencia, digamos, ya hemos pasado por aquí, no queremos volver a caer. Si no hay un posicionamiento político al final, al principio de iniciativa sí,
las ganas de crear impacto, ¿no? Pueden hacer que todo pueda pasar. Y esto está bien y nosotros gracias a esto hemos crecido. Y yo creo que las comunidades, las instituciones que están emergiendo necesitan un poco de esto. Pero cuando lo que pretendes es construir más una agenda, ¿no? Más algo transversal, sí que es importante posicionarte en ese sentido, ¿no? Como al final esto de momento es una agenda, no necesita financiarse a sí mismo, digamos, ¿no? No estamos, digamos, un poco como nos pasa con el Fab Lab, que sí que tienes la necesidad de decir, oye, necesito dinero para mañana, ¿qué hago? Digamos, ¿no? Creo que sí que es relevante, ¿no? Porque mediante esto te aseguras al final de que no se vuelva un espacio etéreo donde muy bien no sabes qué pasa y al final muy a menudo acabe blanqueando ideas, ¿no? Que es uno de los grandes peligros muy a menudo en ese tipo de iniciativas, digamos, ¿no? Pues nos quedamos yo creo con esta idea, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Sí, la última, que estamos ya fuera de tiempo, pero vamos, la última pregunta. Quería preguntar, los hubs está bien, pero ¿de dónde viene el dinero? La financiación, si podéis elaborar un poco qué es de mano público o subvenciones y qué es de contribución de miembros un poco. En nuestro caso, supongo que iba más a mí, pero me ha encantado, sí. ¿Iba más para Fab Lab o para Caixa y Fab Lab? Más Fab Lab. Fab Lab Barcelona forma parte del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que es una fundación privada. Nosotros como Fab Lab, y como YAC también, pero como Fab Lab, no tenemos ningún tipo de fondo público estructural. Esto quiere decir que todo el presupuesto lo tenemos que levantar cada año de cero. Ahora mismo el presupuesto del Fab Lab, que son unos 2 millones y pico al año, esto lo digo porque además es público, al ser una fundación privada todo esto está publicado, más de 1 millón vienen de fondos competitivos europeos, o sea, de subvenciones que da la Unión Europea y que competimos para conseguir. Es público, sí, no, claramente. Esto es para mí es muy importante y tiene esa parte buena, que es que la Unión Europea conseguimos convencerla de cosas, pero también que la Unión Europea nos convence a nosotros de que tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Que nadie nunca piensa de quién escribe la agenda de Europa, ¿no? Gente muy lista, pero a veces también saben muy bien dónde quieren ir. Por otro lado, como somos dentro del Fab Lab Barcelona, estamos dentro de YAC y por lo tanto desde el principio hemos ofrecido educación, digamos, y educación privada en el modelo del YAC, de educación de posgrados y másters, y tenemos posgrados y másters, una parte importante viene de ahí también, ¿no? De las students fees al final, ¿no? Pero que es mucho más pequeña al final que esa parte europea. Y otra parte viene de todo lo que es ventas de servicios y de productos y de consultoría que desarrollamos aquí, que podría ir desde un prototipado de algo pequeño hasta una venta mucho más grande de un servicio, de un desarrollo, que tanto va al sector público como al sector privado, digamos. Sobre todo al privado, pero indirectamente había muy el público, porque al final vendemos muchas cosas así. Por lo tanto, nosotros no tenemos un programa de memberships, no es así. Seguramente, al igual ese espacio del hub, ¿no? Puede llegar a tomar una forma legal que sí que tenga ese formato asociativo que permita una participación más abierta, digamos, ¿no? Y que sí que tenga un modelo luego más parecido al de otras instituciones más de base, como es Caixa, por ejemplo. Y en esta idea, muchas gracias, Guillem. Y no sé si querías complementar con algo con esto. Nuestra situación es un poco diferente, digamos. Por ahora apenas llegamos a flote, somos 30 personas y estamos intentando pagar un poquito la infraestructura y luego aparte muchos voluntarios y todavía estamos mirando posibilidades de generar economías posiblemente alternativas o le damos una vuelta de tuerca ahí también para variar. Bueno, sí, estamos un poco en esa situación y poco a poco se va generando también algo parecido de generar productos también, cooperativo, va por ahí. Gracias. Bueno, seguiremos de todas maneras mapeando e identificando diferentes modelos en la ciudad. La idea un poco de este panel era mostrar diversidad con estas 4 iniciativas, pero queremos seguir haciendo esto en el contexto también de la emergencia o de la aparición del Fab City Hub y del desarrollo del proyecto. Así que esperamos poder visibilizar y conocer otros modelos también de espacios en la ciudad de Barcelona, productivos, inclusivos, sostenibles, etcétera. Muchísimas gracias, Guillem y Lorenzo, por vuestra participación. Muchas gracias al público asistente aquí en Fab Lab Barcelona
y a aquellas personas que nos están viendo también por streaming. Así que con esto clausuramos también la Maker Faire aquí en Barcelona. Gracias. Gracias.